Senador Ciro Ramírez, continúe con el uso de la palabra, por favor. Quiero terminar con esto, señor presidente. Necesitamos soluciones realizables, no que estén pidiendo que no quieran educar a nuestros niños. Propuestas realizables desde lo económico, desde lo fiscal. Todos los colombianos debemos estar sentados buscando soluciones, pero también haciendo un llamado a la no violencia. Colombia y sus principios y valores fundantes son más grandes que los que quieren incendiar y seguir destruyendo a este país. Gracias, presidente. Bien, senador Ciro Ramírez, muchas gracias. Senador Gustavo Petro, y se prepara la senadora Paloma Valencia. Senador Gustavo Petro. Gracias, presidente. Habría que decirle a Ciro que con el único que no se ha reunido el presidente es precisamente con el comité de paro, que es con el primero que debía reunirse. Y por ahí sí comenzaría la distensión en las calles de Colombia. Pero yo quiero dedicar este tiempo corto a saber la responsabilidad del Congreso de la República, que es donde estamos. Aquí se presentó una moción de censura contra el ministro Carrasquilla por su oscura labor alrededor de una estructuración financiera de la que sacó provecho personal, usando información pública, cuando fue ministro del gobierno de Uribe, y alrededor de un derecho fundamental, el agua potable. ¿Qué hizo las mayorías del Congreso de Colombia? Nada. Le pasó por una oreja y se le fue por la otra el saber que estaba ante un ministro que había hecho una operación financiera para beneficio particular con un derecho fundamental. Y después vino la aprobación de la reforma tributaria del 2019, aquí lo dijeron. Desfinanció el Estado. Oiga, señores, el problema de hoy es el déficit fiscal, y lo que hizo el Congreso de la República fue desfinanciar el Estado en el 2019 bajo la tesis fraudulenta de que reduciendo impuestos aumentaba el empleo, que es una especie de curva de Laffer, que es un embuste teórico. Y muchos de ustedes congresistas lo sabían, porque en ninguna parte del mundo la reducción de impuestos ha generado más empleo. Embustes, porque había mermelada. Y eso es lo que le gustó a las mayorías del Congreso. Y entonces decidieron desfinanciar el Estado. ¿En cuánto? Para este año, de la crisis, 9 billones de pesos que se dejaron de recaudar. Y el año entrante serán 15. Y pasó el año, al 2020, y vino el COVID. ¿Y qué hizo el ministro Carrasquilla? Sobreendeudar. Es decir, mientras en un lado, con la ayuda del Congreso, desfinanció el Estado, por el otro lado, con la ayuda del Congreso, sobreendeudó el Estado. ¿Para qué lo sobreendeudó? El Congreso lo sabe, para mantener las utilidades del sistema financiero. Congreso no quitó el decreto que le rebajaba el encaje a los bancos y hacía que esos dineros se entregaran como títulos de deuda pública al 6% de interés. No lo hizo. Por ahí se fue la plata pública. Ni hizo el Congreso de la República que el dinero público de endeudamiento se dedicara a la pequeña y mediana industria donde estaban los puestos de trabajo. No, eran las grandes empresas que no producen puestos de trabajo. Y ahí tienen las estadísticas. 42% de pobreza de toda la población. 270,000 puestos creados y el doble destruidos. Senador Gustavo Petro, por favor, continúe con el uso de la palabra. Senador Petro. Sí. Esas son corresponsabilidades. Es un desastre. Hoy los bonos de deuda pública de Colombia son bonos basura. 4 países, Brasil, Guatemala, Colombia y Uzbekistán. Y Colombia es el que tiene más alta tasa de interés por su endeudamiento en el mundo. ¿Qué hacer? Pues el Congreso tiene que apersonarse de su propia responsabilidad en esta crisis.
que no es decirle terrorista al manifestante, porque eso lo que está haciendo es que el agente de policía le dispare. El líder político sí se queda en su casa. No. Yo le propongo, presidente Char, y anótelo, que usted use la próxima sesión plenaria del Senado de la República y cite al ministro de Hacienda, al ministro del Gobierno, fundamentalmente, e invite al comité de paro, de tal manera que tengamos el primer escenario de concertación entre los que deben ser el gobierno y el movimiento social que está en la calle, con la intermediación del Congreso. Por ahí comenzaríamos un proceso de distensión y por allí el Congreso podría deshacer su propia corresponsabilidad en la crisis en que ha hundido. Senador Gustavo Petro, para que termine, por favor. Por ahí, señor presidente, podría usted empezar a deshacer la corresponsabilidad que el Congreso ha tenido en la crisis colombiana simplemente por recibir mermelada. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Bueno, también quiero dejar una constancia. Los últimos días han estremecido al país. Los ciudadanos han expresado su descontento, sus angustias, su hambre. El Congreso no puede ser ajeno a ese llamado. El Congreso representa a la ciudadanía y debe ponerse de su lado. Hemos sido testigos de movilizaciones masivas y pacíficas, por supuesto. También hemos visto hechos terribles de violencia y vandalismo que rechazamos y que deben ser investigados. Pero eso no puede impedirnos resaltar que hay un pueblo que clama por soluciones en medio de la crisis generada por la pandemia. Debemos abrir los espacios para esas expresiones. Aplaudo la iniciativa, presidente, de adelantar esta audiencia pública. Esta convocatoria tiene que ser amplia, incluyente, tiene que llamar a todos los sectores. Tenemos que oír al país entero representado en estos delegados. No olvidemos que estas marchas se están dando en un momento crítico para la salud pública del país. Por eso urge una solución inmediata. No olvidemos que según la Defensoría, los fallecidos en estas protestas ya son 19, además de los inmensos daños a los comerciantes, a las viviendas de los ciudadanos. Tenemos vías nacionales cerradas, con cientos, miles de camiones que transportan alimentos allá parados, perdiéndose esos alimentos, generando más hambre y más pobreza para nuestros pequeños productores. Tenemos hospitales sin oxígeno, sin medicamentos, pacientes que penden su vida de lograr el traslado en una ambulancia. Hago un llamado para que esta plenaria contribuya a la solución, para que sea un espacio que propenda por el diálogo y no un escenario que ahonde la polarización del país. Hoy más que nunca el país requiere de los más grandes esfuerzos para construir en medio de la diferencia. Condeno la violencia que mancha nuestra democracia. No puede ser admisible que hechos como los que hemos visto en diversos medios estén ocurriendo como resultado del ejercicio de un derecho democrático, como es la protesta. No podemos aceptar los excesos de la fuerza pública. Como sociedad nos deben doler cada una de las 19 personas que perdieron su vida y debemos encontrar a cada uno de los que aún no aparecen. Lamento la muerte de los policías que han fallecido cumpliendo su deber. Nadie debe morir. Senadora Maritza Martínez, por favor, continúe. Nadie debe morir por ejercer un derecho, pero tampoco nadie debe morir como consecuencia de su labor institucional. Acá no puede haber muertos buenos y muertos malos, dependiendo de la orilla ideológica. Todos los muertos nos duelen, todos dejan familias desprotegidas y llenas de dolor. Todos son colombianos
y todos constituyen una gran pérdida para un país que sigue sin aprender a tramitar sus frustraciones y sus diferencias pacíficamente. Muchas gracias, presidente. Bien, gracias a usted, senadora Maritza Martínez. Senadora Sandra Ortiz, y se prepara la senadora Aida Abella. Senadora Sandra Ortiz. Bueno, gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a mis compañeras, a mis compañeros y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Estamos pasando un momento difícil, una crisis muy complicada. Estamos preocupados, no solo por la pandemia, sino por todo lo que hemos vivido en estos días. Es duro para los colombianos, muy duro. Y por eso yo quiero invitar al presidente de la República que se siente ya con el Comité del Paro, con todos los gremios y los actores que están alrededor, con los líderes sociales, con la Minga, con el sector transportador, con el sector agro, con nuestros campesinos, con nuestras mujeres, con muchos sectores que están muy dolidos, pues porque hemos abandonado al país, y hay sectores que con esta reforma tributaria que fue el estallido, como lo han dicho todos mis compañeros, de sucesos que ya venían desde mucho tiempo atrás, y que el paro del 2019, pues la pandemia lo frenó, lo congeló, pero eso no significó que no siguiera la gente indispuesta y dolida por todo lo que nos ha tocado pasar, y más en este momento tan crítico para el país. Creo profundamente que el único camino en este momento es el diálogo. Quiero decirle al presidente que es muy importante detener la militarización del país. Hay que judicializar la violencia también policial y sobre todo respetar la movilidad social. Estamos en contra de cualquier tipo de violencia. O sea, nosotros, es increíble como en este momento hay sectores o personas que quieren seguir incendiando el país. Yo quiero hacerles un llamado a todos mis compañeros, que entre nosotros demos ejemplo. Vamos a sacar a Colombia adelante. Nuestro país está en cuidados intensivos. Ahora la gente no solamente se está muriendo y está falleciendo por el COVID, sino también por la violencia, que llevamos más de 50 años, que estamos tratando de cambiar. Por favor, demos ese ejemplo, unámonos y unamos este Congreso. No piensen en un tema político, sino pensemos en la gente que está afuera, que necesita resultados de nosotros, y nosotros tenemos que dar ese gran ejemplo. Le solicito también a mis compañeros que pensemos en nuestro país, que los pronunciamientos que hagamos lo hagamos pensando en unir a Colombia, no en desunir. Es preciso que se frene ya la violencia contra la población civil y se busquen alternativas de concertación. Eso es muy importante. Es el momento de frenar ese síndrome, de la reformitis. No queremos más reformas tributarias, ni mucho menos una reforma a la salud. Por favor, con tranquilidad. Tenemos este año para hacer la reforma tributaria, como le dije al inicio, hay que concertarla con todos los sectores. Es muy, muy importante. Démonos el tiempo para concertar. A lo único que le tenemos que dar hoy celeridad en nuestro país, y tenemos que presionar, y es el Congreso unido, es por las vacunas. No hemos llegado ni al 5% de la vacunación. A eso sí hay que darle celeridad en este momento. También quiero decirles que es el momento de hacer un padre y poner la mirada, por ejemplo, en la vacunación, como lo dije hace un momento, porque también este COVID ya no está respetando edades. Nuestros jóvenes también se están muriendo. Entonces hay que trabajar fuerte en eso y reiterarle al señor presidente que es un país democrático, que Colombia es un país democrático. El diálogo y la